Ha sido maestro durante más de 10 años en la Facultad de Ciencias Políticas y en el doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor en la Maestría de Ciencias Políticas y en la Licenciatura de Administración Pública del Colegio de México. Fue presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, diputado federal de la 56ª legislatura y senador de la República en la 58ª legislatura, donde fungió como presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Natividad González Parás, dentro de la Administración Pública, fue director general de Organización y Desarrollo Institucional y subcoordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, secretario general de Gobierno en el Estado de Nuevo León, funcionario de la Cancillería Mexicana cuando fue asesor del secretario Fernando Solana y secretario del Gabinete de Política Exterior de la Presidencia de la República, subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación y gobernador del Estado de Nuevo León del año 2003 al 2009. Actualmente es profesor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en el doctorado de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Suerte con los Tigres esta tarde, doctor. Presidente de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública y presidente de la firma de consultoría estratégica Primer Círculo. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Quisiera iniciar por agradecer cumplidamente a los organizadores de esta prestigiosa Feria Internacional del Libro, la FIL, y en particular al embajador Carlos García de Alba por invitarme a estar aquí nuevamente en este foro anual. El embajador García de Alba no solamente es un diplomático prestigiado de carrera en el servicio público de nuestro país, sino que a lo largo de mucho tiempo también ha sido un gran promotor de la defensa de los derechos de los migrantes y al mismo tiempo un estudioso de los fenómenos de la migración y de la nacionalidad. Él ha estado en este Foro Internacional de Migración y Desarrollo de la FIL, presente desde el principio, y recientemente en Los Ángeles, este año y el año pasado, organizó encuentros para darle seguimiento y evaluar esa importante reforma constitucional a la que él hacía alusión, que permitió a los mexicanos la no pérdida de la nacionalidad al asumir otra nacionalidad o una nacionalidad extranjera. Yo quisiera hacer una exposición coloquial, más general, para poner en contexto las importantes reformas que se hicieron en México para permitir la doble nacionalidad. Iniciaría por decir que en la historia de la humanidad ha habido algunas constantes. Dos de ellas han sido relevantes. Una es la búsqueda permanente del sentido de pertenencia de los individuos. ¿Con quién se identifican los ciudadanos? ¿Con un pueblo? ¿Con una ciudad? ¿Con un país? ¿Con una nación? Esta búsqueda del sentido de pertenencia es lo que ha dado origen al concepto de nacionalidad. El concepto de nación, que es un concepto sociológico y que habla de una serie de circunstancias del ser humano a las que se refería el gran maestro Ortega y Gasset cuando decía que ese sentido de pertenencia se da no solamente por querer ser de un lugar, sino por tener conciencia de un pasado común, de haber vivido juntos las mismas penas y las mismas glorias, y de tener un proyecto común hacia el pasado y un proyecto común hacia el futuro sustentado en el pasado.
Este concepto de nacionalidad, que está acompañado también por otros conceptos como el de patria, el de ciudadanía, el de país, es lo que ha sustentado en el derecho todo un capítulo relativo a la nacionalidad y a las nacionalidades. Además de este permanente actitud del ser humano de tener un sentido de pertinencia y de pertenencia, ha habido otra constante desafortunada pero real en la historia de la humanidad, y es la constante de las confrontaciones, de las guerras. Si uno ama la historia y se sumerge en el pasado, si va uno a las antiguas civilizaciones, a la mesopotámica, a la egipcia, a las griegas, a los romanos, en la Edad Media, en los estados feudales, en las monarquías, está presente la confrontación, el deseo de imponerse, de ampliar la dominación, de tomar posesión de otras tierras, de otros espacios, y llegar a la increíble y desafortunada actitud de los seres humanos de cometer genocidios. Ahí están como ejemplos recientes la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que quedaron de estos enfrentamientos entre los seres humanos fueron cementerios gigantes. Adicionalmente a estas dos constantes, y quizá como una consecuencia de ellos, está el fenómeno de la migración. Aquellos que escapan de las confrontaciones bélicas, de las dictaduras, de las persecuciones políticas, de las hambrunas, o aquellos que van por el mundo buscando espacios donde tengan mejores condiciones para desarrollarse y para ser felices. Ahí nace el derecho internacional. Ahí hay instituciones como la del asilo político, la de los refugiados, instituciones como las comisiones de derechos humanos que buscan que en estos movimientos de los seres humanos haya el respeto a su dignidad. Quiero decirles que en esta trayectoria de la historia de la humanidad ha habido dos visiones. Una, la de las sociedades abiertas, y otra, la de las sociedades cerradas. Las sociedades cerradas, que incluyen los nacionalismos excluyentes y egoístas, y las sociedades abiertas, que se han ido dando sobre todo en los últimos tiempos, en donde está las relaciones armónicas entre las naciones, con sentido humanista, en donde se dan procesos de integración supranacionales, que son recientes, al crear bloques de países, al crear nacionalidades superiores a la original, hasta llegar a concepciones cosmopolitas, hasta llegar a la aldea global, este concepto del comunicador McLuhan. Aldea global es un concepto contradictorio, aldea es lo local y global es lo universal, pero esto se da también por algunos fenómenos que han pasado en estos últimos tiempos, en nuestra generación, en el desarrollo de la humanidad. ¿Qué ha pasado en el mundo en nuestra generación, en estos últimos 40 años? Pues ha habido varias cosas inéditas en la historia. La primera es que tenemos por primera vez durante mucho tiempo paz a nivel internacional. Sí hay algunos conflictos entre naciones vecinas, pero no ha habido grandes conflagraciones. Nuestra generación no ha sabido lo que es la guerra. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, no está muy lejana, pero nuestros ancestros estuvieron acostumbrados a el fenómeno de la destrucción, una actividad constante del ser humano entre construcción y destrucción. Entonces, en estos últimos 40 años ha habido una relativa paz que ha sido producto del perfeccionamiento supremo de la guerra, por la
el advenimiento de la revolución tecnológica y de las armas nucleares, ha habido esta revolución tecnológica que ha transformado muchas cosas en la humanidad, que ha permitido la comunicación digital a distancia, lo que McLuhan señalaba como comunicación masiva, que ahora nos integra a todos, que nos hace conocer rápidamente lo que pasa en el mundo, y también el fenómeno de la globalización, que es el camino hacia las sociedades abiertas. En estos últimos 40 años ha caído el muro de Berlín y un sistema bipolar que nos mantuvo en tensión durante muchos años. El muro de Berlín cayó en 1989, hace poco, y con ello también la confrontación entre Occidente y Oriente, entre una ideología económica y otra, y se han empezado a dar formas de apertura. El libre comercio, los acuerdos comerciales, la Comunidad Económica Europea, paso anterior a la Unión Europea, fue en los 70s, la Unión Europea se constituye más adelante, se establece una nación de naciones. Los sueños de algunos personajes conocidos como Víctor Hugo o Jean Jaurès, que hablaban de construir una Europa unida de naciones que hablaban idiomas distintas, que habían luchado entre ellas, finalmente se logra obtener gracias a la visión y a la iniciativa de personajes como estos funcionarios y diplomáticos que hicieron posible que este sueño se hiciera realidad, y aparecen los tratados